Saludos, amados hermanos y hermanas en el Señor. Esta mañana continuamos nuestro devocional de este mes de junio, ubicándonos en el Evangelio de Marcos y en la temática de los milagros. El camino que traza Marcos, enfatizando una sucesión de acciones de Jesús, es el Evangelio de las acciones de Jesús. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, una sucesión de señales y de milagros, con breves pausas educativas de enseñanzas de parte de Jesús. Pero prima la acción de Jesús, los signos y las señales que dan indicación de que el reino de Dios se ha acercado, que ha irrumpido, que está aquí, en la persona de Jesús. En los capítulos 8 en adelante al 11 se van alternando los milagros con las enseñanzas. Va profundizando Jesús más en las enseñanzas. En el capítulo 11, cuando entra a Jerusalén, ya va revelando el propósito que tiene el sacrificio que va a hacer por la redención, por la salvación. En el capítulo 12 y 13, las enseñanzas comienzan a tomar mayor proporción. En los capítulos 14, 15 y 16 ya es la semana de la pasión. Entonces se va llevando a la iglesia del Señor a ver cómo, si bien comienza la manifestación del reino con señales y con milagros, poder y autoridad de Dios, poder con compasión y autoridad sobre toda la creación, el camino grueso, el camino hacia el cual Jesús se dirige, es hacia la salvación, hacia la redención. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Sin derramamiento de sangre no hay redención. Entonces, vemos cómo el propósito de Jesús es claro: la salvación. Y los milagros son una manifestación de su poder y de su autoridad, pero que acompañan el cumplimiento del plan salvífico. Y es sintomático que cuando van cesando las señales y los milagros, también la multitud los va abandonando, y en la semana de la pasión hasta sus discípulos desertan, huyen. Porque el propósito no es hacer milagros nada más, sino ir hacia la salvación. Eso es lo que nos resalta Marcos. El discipulado de Jesús, el seguimiento a nuestro Señor Jesucristo, tiene como objetivo principal la salvación, el perdón de los pecados, la restauración, la transformación. Los señales y los milagros acompañan este propósito, pero nuevamente recalcamos, no es el fin en sí mismo. No es la manifestación del poder por simplemente querer hacer un lucimiento o causar un espectáculo. Tiene un propósito como signo, como señal hacia la redención, la restauración, la transformación, el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Por eso los que siguen los señales y los milagros o buscan entender el ministerio de Jesús, su manifestación encarnada, solo como signos y señales para tener o recibir milagros nada más, abandonan a Jesús cuando comienza ya su ministerio redentor, el sacrificio hacia la cruz del Calvario. Los que buscan nada más las señales, los milagritos, huyen
cuando toca poner el cuerpo, el compromiso. Segundo aspecto, y es necesario volver a retomar, porque bueno, tenemos tiempo, tenemos 27 días que nos quedan, son 16 capítulos, pero en esta dirección que Marcos nos va revelando, ¿no? Comienza con señales potentes de milagros y luego esos milagros se van humanizando, se van encarnando. Mire, y quiero que notemos lo que hemos venido estudiando. En Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28, un hombre que tenía un espíritu inmundo en una sinagoga, y Jesús con su autoridad, sin mucha palabrería, cállate, sal de él, logró liberar de esta opresión demoníaca. Milagros de Jesús. Confrontación contra las huestes espirituales de maldad. Confrontación contra el reino de las tinieblas. Es una manifestación espiritual elevada, alta, profunda, directamente contra Satanás y su antirreino que se ha propagado aquí en la tierra. Viene el choque espiritual, la luz contra las tinieblas, y prevalece la autoridad, el señorío de Cristo, su reino. El segundo milagro que coloca Marcos en su evangelio va hacia el otro extremo, y es necesario que lo retomemos para recalcarlo. Jesús sana a la suegra de Pedro. Marcos capítulo 1, versículos 29 al 30. Entonces se le acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre. ¿Cómo fue esta manifestación del poder de Dios? No con rogativas, con súplicas, con clamores, con repetición de palabras, sino simplemente con una acción bien humana, cercana, cálida, porosa, sororal, empática. Se le acercó, la tocó, la levantó. Manifestación, cercanía humana, solidaridad, empatía, dignidad, eso es sanador, ¿no? Es todo un proceso dignificador, es todo un proceso relacionador, rompe toda separación, todo aislamiento que hay incluso hasta dentro de las familias, restaura la relación, restaura la dignidad de la persona, la vuelve a ubicar en su ámbito familiar para desenvolverse como a ella en lo que mejor se siente, en un contentamiento, un gozo y una alegría familiar. Entonces, miren, dos extremos. Desde una confrontación espiritual directa, un choque directo contra las huestes satánicas, y un milagro que opera en la simple dinámica de la relación humana amorosa, restaurando la relación entre los seres humanos, entre su ambiente cercano, en su hogar, en su familia, y dignificando a la persona. Ambos extremos nos muestran un patrón en cuanto a la operación de los milagros por Jesucristo. Y ese patrón es que no hay patrones. No hay un molde, lo abarca todo. Se mueve en la multiforme gracia de Dios. Opera en la diversidad de formas posibles, en los lugares espirituales, en las relaciones y las dinámicas humanas al modo y a la manera humana, en las calles, en las plazas, en la intimidad del hogar. No hay parámetro, no hay fórmula, no hay palabras o rituales que condicionen la operación milagrosa de Dios. Y así como no hay un molde definido, un rito religioso en el cual encerrar los milagros de Dios, no hay también un condicionamiento. Aquí no hay que si das tu ofrenda, o que si haces un pacto, o que si
entregas tal cosa, entonces bajo este condicionamiento, ahora sí, Dios va a operar, va a hacer el milagro. No hay condicionamientos, no hay lugares acondicionados exclusivamente para la operación de los señales y los milagros de Jesús. No hay instrumentos o insumos o artículos que a través de ello, entonces sí, si tú lo adquieres, entonces sí, Dios va a operar, va a hacerte el milagrito. No hay, hermano. Y es lo que Marcos quiere transmitir al público, a la audiencia, a los lectores cristianos del primer siglo de la iglesia, porque hay muchos vendedores de humo, vendedores de cepo de culebras, milagreros que están tratando de hacer negocio con la fe, las señales y los milagros, como hasta ahora persisten, ¿no? Por eso una lectura amplia de lo que implica los milagros en el Evangelio de Marcos es muy necesaria también para nuestro tiempo hoy y sobre todo para reconciliarnos con Dios. Porque producto de estas enseñanzas sobre los milagros reducidas e interesadas, ¿no? Por esto, es que mucha gente se ha resentido con Dios cuando no le ha respondido o no ha hecho Dios el milagro que él necesitaba o quería con esos condicionamientos que los religiosos le han impuesto. Este molde, haz esto de esta manera y entonces así va a ocurrir. Haz tu pacto, declara, decreta y la pandemia vino a darnos un revolcón teológico y también a los que se hacían llamar profetas para ver que no era así. Dios no va a operar y no va a ser controlado por ningún ser humano ni por un acto religioso o hasta mágico espiritista, ¿no? Bueno, hermanos, por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Los milagros de Jesús van acompañados siempre con enseñanza. Y sobre todo, los milagros y las enseñanzas nos dirigen hacia el sacrificio expiatorio de Jesús, donde muchos ya no quieren traspasar eso. Sí, quiero los milagritos, pero no quiero el discipulado y todavía el discipulado radical, con compromiso hasta la muerte, ¿no? Mayor ganancia es, pero cuando solo se queda en el espectáculo y en la necesidad de los milagros, el discipulado no es completo. Por eso la necesidad de Marcos de enfatizar, de volver a enseñarnos qué significa ser discípulos de Jesús y las manifestaciones del poder comprometido, del poder empático, del poder con compasión y propósito del reino de Dios. Buen día, a Dios sea la gloria y a nosotros su misericordia. Una oración en la cual también pido que me acompañes, te unas a nosotros. Dios bendito de la gloria, en el nombre de Jesús. En estos tiempos, Señor, de tanta confusión, Señor mi Dios. Así como hay necesidad de tu presencia, necesidad espiritual, porque este mundo está agobiado con tantas aflicciones y solo tú, Señor, nos trae la dirección, la paz, la esperanza. Pero también, Señor, hay mucho manoseo de lo que son los milagros, porque hay tanta necesidad y la gente en su simpleza, en su corazón necesitado, acoge cualquier tipo de enseñanzas o condicionamientos. Ayúdanos, Señor, inspíranos a través de tu palabra. Haznos lectores reflexivos de tu palabra, Señor, que nos ha sido revelada, Padre. Sobre todo, ayúdanos, Señor, mi Dios, a no caer en lazos de esos lobos que ingresan al rebaño para buscar beneficios propios, nada más, Señor, mi Dios. En tus manos nos encomendamos, Padre, y siempre sabremos que el reino de Dios es poder y autoridad, señales y milagros, y también compromiso, sacrificio, entrega total. Gracias te damos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Shalom, hermanos y hermanas.